Y ahí deberían estar viendo mi pantalla y en particular la presentación. Si me confirman, por favor, se lo agradecería para saber que me están escuchando. Sí, sí se ve, ¿Sí? profesor. Ya, Sí. maravilloso, muchas gracias. Ya, entonces, hoy día nos encontramos para nuestra clase, nuestra cuarta reunión que nos vemos, ¿cierto? Que es para poder conversar sobre la unidad 3 de innovación y emprendimiento que tiene que ver con las herramientas de evaluación de la situación de una empresa u organización. Hasta el momento, en las dos unidades anteriores que hemos visto, hemos analizado un poquitito los pasos previos a poder empezar con un emprendimiento, el tema de dónde nace la idea, ¿cierto? El tema de la innovación, el tema de la creatividad y esos aspectos, cómo nosotros poder generar una idea para poder tener una idea de negocio o de emprendimiento. Entonces, hoy día o en esta unidad lo que tratamos de ver es cómo precisamente nosotros podemos hacer un análisis tanto del entorno externo de nuestra organización o el emprendimiento, como también interior, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. En particular, ¿cierto? Lo que muestra esta unidad son tres análisis que nosotros podemos hacer con respecto a nuestra organización, emprendimiento que nosotros estamos formando, que es el análisis Pestel, las cinco fuerzas de Porter y el clásico análisis FODA. Vamos a analizar un poquitito los tres y en qué se diferencian cada uno de ellos, ¿ya? Así que comencemos de inmediato. El análisis Pestel es un análisis que nos permite poder analizar el entorno en donde nuestra organización o emprendimiento lo vamos a aplicar, ¿ya? Cuando hablamos de análisis externo, estamos hablando de análisis macro. Por ejemplo, ahí tenemos la sigla, ¿cierto? Donde la sigla de Pestel, la P habla sobre lo político, la E sobre lo económico, ahí me faltó una tilde, le ofrezco disculpas por eso. eh, la S de sociocultural, la T de tecnológico, la segunda E de ecológico y la L de legal. Cuando hablamos de estos aspectos, estamos hablando de a nivel macro. Por ejemplo, cuando hablo de lo legal, no hablo de lo legal el específico que tiene que ver con el emprendimiento, de cómo, por ejemplo, tengo que hacer para iniciar. Para hacer un inicio de actividad o ese tipo de cosas, sino que estamos hablando a modo macro, a nivel país, por decirlo de alguna manera. Lo mismo con lo político. Cuando hablamos de lo político, perdón, ahí también falta un tilde, estamos hablando de a nivel político macro, nivel político a nivel país, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir precisamente poder hacer este análisis con estos aspectos? Nos va a servir para poder saber la situación en general que va a rodear mi emprendimiento, de manera tal de poder, después de hacer este análisis, eh, poder tomar acciones o poder tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, si yo digo que a nivel político está muy agitado el ambiente, hay un gobierno que a lo mejor no incentiva el emprendimiento, ¿cierto? Que a lo mejor no están dejando o no están las condiciones para poder hacerlo, a lo mejor voy a decidir, ¿sabe qué? A lo mejor no es un buen momento para poder emprender. Lo mismo con lo económico. A lo mejor si digo que en la economía, a lo mejor el país está súper mal, la pobreza está muy alta, los niveles de inversión están muy bajos y yo quiero hacer un emprendimiento, a lo mejor voy a decidir hacerlo, voy a poder tomar decisiones con respecto si decido emprenderlo, cómo lo voy a hacer teniendo en cuenta este aspecto, o poder decidir, qué sé yo, decir, no, ¿saben qué? Al igual con lo político, voy a esperar mejor y voy a esperar que lo económico a nivel país o a nivel macro mejore para poder hacer mi emprendimiento. Lo mismo con lo sociocultural. Si hablamos de lo social, ejemplo que ya quizás va a ser clásico, el tema de eh, cuando estuvo el tema del 19 de octubre, ¿cierto? Con el tema de todas las protestas que hicieron, ¿cierto? Con todas las protestas que se hicieron a nivel país, ¿cierto? Entonces uno podría decir, no sé, ¿será buen momento para iniciar un emprendimiento justo cuando estaban todas las revueltas, ¿cierto? Las protestas, la gente saliendo a la calle, el tema de la destrucción también, incendios, algunos locales.
A lo mejor, eh, no sé si alguien se atrevería en ese momento, por ejemplo, que pasó el país, empezar con un emprendimiento. Entonces, por eso es importante cuando nosotros vamos a realizar un emprendimiento, o a nivel de organización, si voy a querer tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a abrir más sucursales, a expandir el negocio, a tener una inversión más fuerte en un producto nuevo, hacer todo este análisis para poder saber, y poder tomar mejores decisiones. Si al final del día, para eso uno hace este análisis. Lo mismo con lo tecnológico, con lo ecológico y con lo legal. Tenemos que analizar cuál es el aspecto macro en el cual se va a incluir mi emprendimiento para precisamente poder tomar decisiones al respecto. Y acá tenemos un ejemplo que tiene que ver, con una viña, ¿cierto? Que a lo mejor quiere, incluir un nuevo vino dentro de su cartera. Entonces, si hacemos un análisis PESTEL con respecto a lo que acabamos de conversar. eh, ¿Cuál es el análisis que se ha sacado, que hizo esta viña con respecto a este análisis? Por ejemplo, con lo P, que dijimos que era lo político, ¿cierto? Nuevos tratados de libre comercio. Entonces, esos tratados de libre comercio, o el análisis que nosotros hagamos para nosotros como empresa, como emprendimiento, puede ser positivo y negativo. No estoy diciendo que uno tiene que buscar solo lo positivo y solo, o solo lo negativo, sino que tiene que ver qué cosas están en el país en ese momento con respecto a ese aspecto para poder tomar decisiones. Y por ejemplo, acá, en lo político, nuevos tratados de libre comercio. Entonces, a lo mejor eso le puede ayudar o no a esta empresa de vinos. Después viene lo económico, ¿cierto? Según lo que acabamos de ver. Lo económico, acá se hace el análisis que hay una devaluación de la moneda en mercados clave y los tipos de intereses son bajos. Con respecto a lo sociocultural, la S, ¿cierto? Se menciona que hay una larga tradición en consumo de vinos y alta percepción de la calidad. Luego, en lo tecnológico, se dice que hay avances tecnológicos en el sector y que la selección de uvas a mano versus el uso de maquinaria. Luego, con lo ecológico, la creciente apreciación del vino ecológico, ¿cierto? Y finalmente con lo legal, el tema de las regulaciones del vino según la OMC, ¿cierto? Que es la organización, donde está hecho de España, creo que este análisis, que es la organización que regula precisamente la industria del vino, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, acá es súper cortito, no hay que hacer tampoco un análisis muy estructurado, muy específico o muy elaborado, o tratar de buscar pequeñas cosas para poder tomar decisiones, sino que, como lo acabamos de comentar, este análisis PET lo que busca son los aspectos clave que influyen en mi negocio, pero a nivel macro, ¿ya? Para poder saber el escenario con el que me voy a encontrar al momento de realizar mi emprendimiento, ¿cierto? Si es que lo decido hacer, ¿ya? Y como les decía desde un principio, ahí se pueden tomar decisiones con respecto a si es un buen momento, ¿cierto? Según este escenario, para poder realizar mi emprendimiento, si no lo es, y si es que lo voy a hacer, qué consideraciones tengo que tomar, ¿ya? Ahora, este análisis PESTEL no es que sea eterno, uno lo puede estar haciendo en la medida que uno note cambios, ¿cierto? A nivel país, uno lo puede volver a hacer para poder ir viendo cómo van cambiando las cosas y poder actualizarlas precisamente en las decisiones que uno puede ir tomando, ¿ya? Entonces, de esa manera, para eso nos sirve el análisis PESTEL. Un análisis, entonces, de manera súper resumida, macro del escenario en que se encuentra un país para poder tomar decisiones con respecto al emprendimiento o relativo a la organización, ¿ya? El segundo análisis que podemos hacer son las cinco fuerzas de Porter, que también tienen que ver con lo externo, pero un poquitito, no tan macro, sino que un poquitito más reducido al nivel de la industria en la cual yo me voy a involucrar. Ya no es a nivel país, sino que, sino que solamente a nivel de la industria, insisto, en la cual nosotros nos vamos a rodear. Entonces, ¿qué nos plantean estas cinco fuerzas deportes para hacer este análisis también con respecto, a la industria en la cual yo me voy a concentrar y voy a hacer mi negocio? Lo primero son los nuevos entrantes, ¿cierto? Que es la primera fuerza.
Los primeros entrantes, como dice ahí, son la amenaza de nuevos entrantes. Toda industria atractiva que tiene buenos rendimientos atraerá nuevas empresas. Por ejemplo, si lo vemos con las aplicaciones de streaming, la primera fue Netflix, que también lo conversábamos en la clase anterior. Entonces, ahí, ¿cuál sería el análisis? Que claro, como los demás se dieron cuenta que es un buen negocio y que era el futuro, ¿cierto? Todas las televisoras relacionadas, ¿cierto? Que antiguamente era solamente televisión por cable, empezaron a tener sus propias cuentas. ¿Por qué? Porque es un negocio atractivo. Y eso tiene que ver con los nuevos entrantes. Tengo que ver yo si estoy voy a hacer un emprendimiento en algo que es naciente, que lo más probable es que también nazcan más emprendimientos sobre lo mismo, que hagan la competencia. Entonces eso lo tengo que tener en consideración para poder tomar decisiones al respecto. Lo segundo tiene que ver con los proveedores, que como dice acá, el poder de negociación de los proveedores, que también tiene la capacidad de los proveedores para poner la empresa bajo presión, y la dependencia de pocos proveedores, accesibilidad a las materias primas. Esto tiene que ver precisamente con analizar los proveedores que voy a tener yo en mi emprendimiento, ya sea un producto o servicio. ¿En qué sentido? Que si dentro de la industria o dentro de lo que yo voy a emprender tengo pocos proveedores, ¿cierto? O hay poca variedad de proveedores que me pueden dar lo que yo necesito para realizar mi negocio, ¿cierto? Eh, Voy a depender mucho de ellos. O incluso hay muchas empresas, ¿cierto? Hay muchos negocios que dependen de un proveedor. Entonces, si este proveedor le dice, no sé, ¿sabéis qué? No puedo llegar con los productos que me estás pidiendo a la fecha que tú me pides. Yo como la persona que le estoy comprando, eh, ¿qué poder de negociación voy a tener ahí? Porque no tengo a quién más acudir, sino que ese solo proveedor, entonces me voy a tener que prácticamente acomodar a las reglas que él me pone. Entonces ese análisis hay que hacer, porque si además es el único proveedor, también puede jugar con el precio. Me puede poner el precio que yo quiera, porque no tiene competencia. O si es que hay muy pocos proveedores, también la competencia no es suficiente como para que los precios bajen. Entonces ahí hay que hacer ese análisis también con respecto a los proveedores. Qué tantos proveedores tengo para el negocio que estoy emprendiendo, si son hartos, si son pocos, ¿cierto? Y eh, hacer ese análisis qué tan lejos están, incluso también es algo conveniente, porque claro, pueden haber muchos más proveedores, pero a lo mejor si yo estoy en la región metropolitana, el resto está en, no sé, en la región de Atacama. Entonces, son proveedores que en la práctica no me sirven mucho, ¿ya? Pero en cierto caso se podrían tener en cuenta. Entonces hay que analizar el tema de los proveedores para saber qué tanto poder de negociación yo voy a tener con ellos. Porque, insisto, por otra parte, si hay muchos proveedores, si un proveedor no me da lo que quiero, me voy con el otro y listo. Entonces, de esa manera, a eso se refiere con el poder de negociación, que puede ser mucho o poco, dependiendo de la cantidad y la capacidad que van a tener los proveedores de poder entregarme lo que yo necesito. La tercera fuerza tiene que ver con los clientes, que también acá tiene que ver con el poder de negociación de los clientes, con la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión y la dependencia de unos pocos clientes y que tiene que ver con el grado de dependencia. ¿A qué se refiere con esto? Uno siempre ve a los clientes como solamente el consumidor final, pero hay empresas que tienen como clientes otras empresas. Entonces, si mi empresa depende, por ejemplo, si mi empresa es con referente a la minería, en la minería hay súper pocos proveedores, entonces, y súper pocos clientes. Entonces, si yo soy una empresa que le provee a otra empresa, ¿cierto? Eh, y ese es mi único cliente, porque hay empresas que funcionan así, sobre todo pequeñas y medianas empresas que dependen sus ingresos de un solo cliente, o de dos, o de tres solamente. Entonces, cuando yo tengo mi empresa o mi emprendimiento depende de solo dos o tres o un incluso cliente, estoy, entre comillas, siempre caminando en la cuerda floja. Porque ¿qué pasa si ese cliente se decide a irse con otro proveedor? Puede significar que mi negocio se arruine. A eso se refiere con el cliente, el poder de negociación de los clientes. Y si los clientes saben eso, que yo soy su único proveedor, ¿cierto? O que depende mi negocio prácticamente de ellos, va a tener mucho poder de negociación.
me va a exigir más, me va a pedir bajar precios, me va a pedir el tema de los tiempos que lo apure, entonces va a provocar eh, que el poder de negociación de los clientes sea mucho, ¿ya? Y tener cuidado también con, o tener, no cuidado, sino que hacer un análisis correcto de la dependencia de los clientes. Siempre una empresa, la idea es que tenga muchos clientes. Entonces, si yo proveo a otras empresas, como les decía, y dependo de dos o tres, esas empresas que son mis clientes van a tener mucho poder de negociación con respecto a mí. Pero muy distinto pasa, un ejemplo contrario, las empresas de retail. Por ejemplo, ahí el cliente, si nosotros somos clientes de una empresa retail, el poder de negociación que nosotros tenemos es casi nulo. Y podría decirle, no, yo me voy a comprar con otra empresa. No sé, Ripley me va a decir, vaya con otra empresa. No hay problema, porque los clientes son muchos. Entonces, como los clientes son muchos, perder uno a esa empresa no le va a significar prácticamente nada. Entonces, ahí el poder de negociación del cliente es bajo o casi nulo. Entonces, hay que hacer ese análisis también como tercera fuerza de Porter. También está la cuarta fuerza de Porter que tiene relación con los productos sustitutos, que como dice ahí, tiene que ver con la amenaza de productos sustitutos, que son los que están siempre presentes y listos para reemplazar a los productos de la empresa, con precios bajos o con un número grande de sustitutos en el mercado. ¿Cuál es uno de los mejores ejemplos que encuentro yo acá? Con el negocio de las leches. Antiguamente solamente se vendía leche de vaca entera, ¿cierto? Y ahí estábamos. Entonces las empresas que vendían leche, sustitutos no tenían mucho, porque el resto, sustituto prácticamente a la leche no había. Después empezaron a salir el tema de la lactosa, sin lactosa, y ahora está muy de moda el tema de la leche de avena, la leche de almendra, la leche de un montón de cosas. Entonces, esos otros tipos de leches son, son productos sustitutos que las personas pueden preferir en vez de tener la leche de vaca, consumir, por ejemplo, leche de almendra o leche de avena. Puede ser por distintos motivos. Pero ahí es donde también nosotros, como emprendimiento, o como empresa, o como organización, tenemos que tener, ¿cierto?, hecho ese análisis precisamente de los productos sustitutos por los que las personas y nuestros clientes nos podrían reemplazar, ¿ya? Y finalmente, como la quinta fuerza, tiene que ver la rivalidad de la industria, que tiene que ver con los competidores existentes, la interacción entre los competidores de la industria y para tener precisamente el tema de los factores de la concentración de la empresa por un mismo mercado y la existencia de grupos empresariales. Que aquí ya se combina, por eso está el centro, porque se combina todo lo anterior, porque ahí uno ya tiene que ver y analizar en sí la competencia que uno tiene, ver si hay empresas qué empresas cubren el mismo mercado, ¿cierto? Y si hay existencia de grupos empresariales, por ejemplo, lo del retail. Acá en el retail en Chile los tres retail principales que hay son precisamente son grupos empresariales que no solamente tienen un tipo de retail, sino que varios, ¿cierto? De ropa, de temas ferreteros, de supermercados. Entonces hay que ver y hay que analizar precisamente cuál es la rivalidad que hay en la industria, si es que hay rivalidad o no, porque uno puede decir, sí, entre los tres, entre las tres grandes cadenas de retail hay rivalidad, pero si al final uno lo piensa, no hay tanta. ¿Por qué? Porque se encuentran en los mismos malls, entonces saben que entre ellos manejan el mercado. Entonces ahí uno puede decir, hay tanta rivalidad, no hay tanta rivalidad, y ese análisis también hay que hacerlo. Y analizando estas cinco fuerzas también, nos va a permitir también saber cómo nosotros nos podríamos posicionar en la industria o en el área, ¿cierto? Que nosotros vamos a trabajar y queremos implementar nuestro negocio, nuestra idea innovadora, ¿ya? Por eso es importante analizar esto para saber también el escenario, ya no tan macro a nivel país, sino que el escenario que se nos va a presentar en la industria en particular que nosotros queremos emprender, ¿ya? Y finalmente tenemos el análisis FODA, que tiene que ver ya no con lo externo, como lo era el análisis PESTEL y las cinco fuerzas de deporte, sino que tiene que ver con lo interno, con lo propio del emprendimiento, con lo propio de la empresa, para saber cómo estoy, para saber precisamente, como lo dice ahí,
el detalle de la sigla FODA, saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, oportunidades y amenazas. Teniendo esto claro, yo también puedo tomar decisiones de acción para poder encontrar y estar en una mejora continua dentro del avance que yo quiero tener como emprendimiento. Cuando nosotros hablamos del FODA, como les decía, son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde se divide en dos, entre lo interno y lo externo. Cuando hablamos de las fortalezas y debilidades, son características internas, propias de la empresa. Y cuando son oportunidades y amenazas, son características externas a la empresa, pero teniendo el cuidado que son cosas que yo podría aprovechar o tendría que tener cuidado en el caso de las amenazas. ¿Ya? Vamos por partes. Cuando hablamos de las fortalezas, que es lo interno, algunas preguntas que se podrían contestar precisamente para poder tener este análisis es qué es lo que hacemos bien como empresa, qué hace que nuestra empresa sea especial, qué es lo que les gusta de nuestra organización a la audiencia o clientes, ¿cierto?, que nos prefieren. Entonces, esas son algunas preguntas, no son las únicas, hay más, pero son algunas de las preguntas que nosotros nos podríamos hacer al momento precisamente de saber cuáles son nuestras fortalezas. Es qué es lo que me hace fuerte, qué es lo que me caracteriza y me hace distinto al resto, ¿ya? Eso es lo importante. Y esas van a ser nuestras fortalezas. Cuando hablamos de las debilidades, también es de algo interno, algo propio de la organización, de mi emprendimiento. Y es saber cuáles son mis debilidades, en qué puedo mejorar y cómo nosotros vamos a poder hacer un buen análisis de las debilidades, por ejemplo, con las preguntas que están acá, que son algunas, insisto, no son todas y no son las únicas. Usted podría hacerse muchas más, pero estas son algunas preguntas tipo precisamente para identificar debilidades, que son, ¿qué iniciativas no funcionan bien y por qué? ¿Qué se podría mejorar? ¿Y qué recursos podrían favorecer al rendimiento? Al responder estas preguntas, voy a tener algunas de las debilidades que voy a tener como empresa, como organización o como emprendimiento. Entonces es importante poder contestarlas. Insisto, no son las únicas, pueden haber más preguntas tipo para poder contestar las debilidades. Lo importante es que como organización se puedan identificar las debilidades que se tienen, porque identificando las debilidades se puede trabajar sobre ellas e incluso transformarlas en fortalezas luego. Entonces las fortalezas y las debilidades tienen que ver con lo interno. Veamos con lo externo ahora. Lo primero son las oportunidades, que es lo positivo. También aquí hay algunas preguntas tipo. Por ejemplo, ¿qué recursos podemos usar para mejorar las áreas en que tenemos debilidades? ¿Hay brecha en el mercado de nuestros servicios? ¿Y cuáles son nuestras metas para este año? Esas son algunas de las preguntas que podemos hacer para las oportunidades. Por ejemplo, también, si yo estoy comenzando con una pequeña empresa, quizás oportunidades son o podrían ser los fondos de inversión que tiene el Estado, por ejemplo, para apoyar a las empresas. Por ejemplo, capital abeja, capital semilla, a lo mejor esas son oportunidades. ¿Por qué son oportunidades? Porque no son propias del emprendimiento que estoy queriendo hacer, sino que es algo externo que yo podría aprovechar. Así nosotros identificamos de buena manera las oportunidades, porque a veces se confunden las oportunidades diciendo, no sé, es que nosotros eh, tenemos súper buena calidad en la atención al cliente. Eso no sería una oportunidad, sería una fortaleza, porque es interno, es propio del emprendimiento del negocio. Las oportunidades son las cosas que son externas al negocio, al emprendimiento, que no dependen de nosotros como organización, sino que están ahí y que nosotros las podríamos tomar y que nos van a favorecer. Como les decía, por ejemplo, estos fondos de inversión. Y finalmente las amenazas que también tiene que ver con lo externo. No es propio de la empresa, sino que son cosas que son externas y que nos podrían afectar a nosotros como organización o como emprendimiento. Y algunas de las preguntas que nosotros podríamos hacer al respecto es qué cambios en el sector son preocupantes, qué nuevas tendencias del mercado se vislumbran y en qué áreas nos supera la competencia. Esas son amenazas, ¿ya? Entonces,
al responder estas preguntas nosotros vamos a tenerlas y vamos a poder identificarlas. Las amenazas, insisto, son eh, situaciones externas a nosotros que no dependen de nosotros, ¿cierto? Y que nos podrían afectar. Por ejemplo, ¿qué podría ser una amenaza? Una amenaza podría ser que a lo mejor yo tengo un carrito de comidas, ¿cierto? Y en el sector donde puse mi carrito de comidas, a una cuadra más allá, 2 cuadras más allá, se está poniendo otro carrito de comidas. Y a lo mejor 3 esquinas más allá se está poniendo un McDonald's. Entonces esos serían amenazas. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros. No dependen de nosotros que el carrito de comida se ponga o no, que el McDonald's haga un nuevo restaurante o no. No depende de nosotros. Pero sí es una amenaza. ¿Y por qué es importante identificarla? Porque nosotros al identificarla podemos tomar decisiones al respecto para poder, eh, para que no nos afecten finalmente. ¿Ya? Entonces por eso es importante también conocer las amenazas. Acá tenemos también otro cuadrito FODA, como les decía, eh, un poquito más explicado y más resumido, con preguntas tipo también que nosotros podemos hacer para identificar estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y también está un poquito más especificado, si se fijan acá arriba dice fortalezas y debilidades que tiene que ver con lo interno del emprendimiento de la organización. Y abajo están las oportunidades y la amenaza, que como les decía, tiene que ver con lo externo, con lo que no depende de nosotros, con lo que está fuera de nuestras manos controlar. Y también lo separa en positivo y negativo. Las fortalezas y las oportunidades son lo positivo. Las fortalezas, la- las cosas positivas internas, y las oportunidades son las cosas positivas que nosotros podríamos aprovechar. Y a la derecha tenemos lo negativo, que son las debilidades y las amenazas. Las debilidades, que son las cosas que a lo mejor no hacemos del todo bien y que podríamos mejorar. Y las amenazas son las precisamente situaciones externas que nos podrían a nosotros poder afectar, ¿cierto? Pero que no dependen de nosotros. Y también hay algunas preguntas, por ejemplo, en la fortaleza, ¿qué hacemos bien? ¿Qué dicen nuestros clientes o socios que les gusta sobre nosotros? ¿En qué área superamos a nuestros competidores? ¿Qué es único en nuestro negocio, producto o servicio? ¿Qué activos poseemos? Propiedad intelectual, tecnología propia, capital, etcétera. ¿Cierto? En las oportunidades, ¿de qué tendencias emergentes podríamos aprovecharnos? ¿Qué fortalezas pueden ser valiosas para socios potenciales? ¿De qué mercados adyacentes podríamos aprovecharnos? Hay localizaciones geográficas con una competencia mejor. En las debilidades, ¿qué podíamos mejorar? ¿Con qué no están satisfechos nuestros clientes o socios? ¿En qué áreas nos quedamos atrás respecto a nuestros competidores? ¿En qué carecemos de conocimiento o recursos? Y finalmente con las amenazas, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Cómo podrían nuestras debilidades dejarnos vulnerables? ¿Por qué tendencias del mercado no estamos ¿Para qué, perdón, tendencias del mercado no estamos preparados? ¿Qué problemas económicos o políticos podrían afectar a nuestro negocio? Entonces, estas son otras preguntas, además de las que vimos, que también nos sirven para poder identificar estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que insisto, no son las únicas, pueden haber más. Lo importante es identificar de buena manera eh, estos 4 aspectos de nuestro negocio, esto interno. Entonces, a manera de resumen muy macro, cuando hablábamos de el análisis PESTEL, estábamos hablando de lo macro a nivel país, el contexto país en el que nosotros nos vamos a encontrar si queremos emprender. Cuando hablamos de las 5 fuerzas de Porter, tiene que ver con algo un poquitito más aterrizado, que tiene que ver cómo se presenta la industria en la cual nosotros queremos tener nuestro emprendimiento. Y finalmente el análisis FODA, que tiene que ver con un análisis ya propio tanto de lo interno como que nos podría afectar de manera externa, tanto para bien como para mal. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres tipos de análisis. ¿Que para qué nos van a servir? Nos van a servir precisamente para saber cómo estamos posicionados en general y para poder tomar decisiones al respecto, independientemente sea bueno o malo el análisis que hagamos, pero nos van a permitir tomar decisiones para afrontar de buena manera las situaciones adversas y para poder aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, de las cosas positivas que nosotros encontramos en este análisis.
Entonces, no sé, jóvenes, si tienen alguna duda al respecto de lo que hemos visto en esta clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda que puedan tener por ahí sobre algo, sobre algún aspecto que hayamos tocado. No, al parecer no. Entonces, para ir terminando, recordarles que el plazo para contestar los cuestionarios, que son las evaluaciones con nota de las 4 unidades, es el 21 de septiembre, si mal no recuerdo. Ahí se lo estuve enviando por mensajito. Así que tienen hasta esa fecha para contestar los 4. Les recomiendo no dejar para el final, para contestar encima de la fecha las 4 evaluaciones para que les vaya bien, y recuerden que tienen más de una, de una oportunidad de contestar cada uno de los cuestionarios, así que para que lo hagan con tranquilidad y que les vaya bien. Y recuerden también que la asignatura no son el curso, perdón, no son solamente esas 4 evaluaciones, sino que después de esas 4 evaluaciones tenemos la actividad de integración que, que tiene el 35% de la nota final. Así que esa, por si acaso que me estaban preguntando algunos, esa actividad se va a publicar luego del cierre del plazo final de del cuestionario de las 4 unidades, que es el 21 de septiembre, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y estén atentos, y de todas maneras siempre les voy a estar enviando mensajitos para irles recordando. Así que para que estén atentos y también estén siempre revisando el calendario que ahí está puesto en la aplicación del Moodle, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, algo más antes de terminar, No, profesor, muchas gracias. ¿no? Profesor, yo tengo una Entonces, duda. dígame. Andrea, ¿cierto? Sí, ¿la ¿Cuál? prueba de integración será tipo informe o va a ser igual que los cuestionarios que hemos hecho? No, ese es un tipo de informe. Se les va a presentar una situación y ustedes tienen que desarrollarla en un Word, en donde van a tener que incluir los conocimientos de las 4 unidades. Ese ya es escrito. Es como un Ah, informecito. ok. ¿Y No es vamos a tener cuestionario. un tiempo largo o van a ser es cortito el tiempo? No van a tener el tiempo suficiente, así que no crea que se va a pedir, no sé, de aquí a 3 días más. No, no, va a tener por lo menos, yo creo, me imagino, un par de semanas. Así que van a Ah, tener el tiempo suficiente para poder desarrollarlo de manera tranquila. Así que esté ya. tranquila con eso. Ah, ok. Ya, esa era mi Sí, consulta. Gracias. sí, debería ser entre una semana y 2 semanas, dependiendo cómo estemos con los tiempos, el tema del plazo para contestar. Pero no va a ser de un día para otro, así que despreocúpese de eso. Pero como les Ah, cuenta, como les decía también, gracias. no será cuestionario, sino que es un informe escrito, que lo tienen que subir a la plataforma. Ok. Ya. Vale, profe, gracias. Eso. No Profesor, sé si hay alguna. Dígame. Ujú. este tipo de análisis que revisamos hoy día, las empresas tienen la obligación de hacerlo. No, no es obligatorio que las organizaciones lo hagan, pero sí es conveniente hacerlos cada cierto tiempo, porque a veces las empresas, muchas veces por no hacer este tipo de análisis, provoca que no avancen, no cambien y se vayan quedando atrás con respecto a la competencia, y no hagan los cambios que tienen que hacer, ya sea para bien o para mal, para adaptarse a cierta situación negativa o aprovechar una positiva, eh, y quedan atrás con respecto a la competencia. Entonces a veces se pierden muchas oportunidades por precisamente no conocerlas. ¿Y cuál es la manera de conocerlas? Hacer este tipo de análisis. Saber dónde estamos posicionados, por ejemplo, saber cuáles son las oportunidades que tenemos de mercado para poder decir, ya, aprovechémonos de esta oportunidad, tomémosla y aprovechemos. Por ejemplo, el tema sobre todo que mencionaba, por ejemplo, ahí el tema de las tendencias de mercado. Si una empresa no hace el análisis, no está analizando las tendencias de mercado porque se siente seguro con su producto, se va a quedar atrás. Va a venir otra empresa que sí se aproveche de eso, y va a hacer que la empresa pierda clientes y se vaya con la competencia. Entonces, no es obligación, pero sí es conveniente hacerlo cada cierto tiempo, precisamente para ir actualizando, ir tomando medidas correctivas en el caso de las cosas negativas, y aprovechar, ¿cierto? Y poder subirse al carro de las nuevas tendencias en el caso de las oportunidades, y poder fortalecer también, analizar las cosas que hacemos bien para poder precisamente seguir por esa senda.
pero no es obligación de la empresa hacerlo, en ningún caso. Entonces sería recomendable usar los tres modelos. Sí, sobre todo cuando uno está empezando un negocio, es recomendable hacerlo. A lo mejor el pestel es cuando uno va a poner un negocio grande de inmediato y va a hacer una inversión muy fuerte en algún negocio, eh, pero siempre es recomendable hacerlo, sobre todo independientemente del tamaño del negocio. Si uno tiene visualizado que quiero escalar con el negocio y quiero que vaya creciendo, hacer este análisis. Porque de esa manera, como les decía, antes de empezar el negocio, yo sé cómo estoy posicionado, cómo está el nivel, cómo está el escenario a nivel país, cómo se comporta el mercado y en la industria en la cual yo voy a involucrarme y analizarme también en particular para saber cómo estoy y cómo estamos con las fortalezas, debilidades con el análisis FODA para poder comenzar. Entonces puede que cuando hagamos el análisis, por ejemplo, Bestel, nos demos cuenta que la situación económica en el país está súper mala, como les decía al principio, los niveles de pobreza están súper elevados y a lo mejor nuestro producto no es de primera necesidad, sino que es un producto orientado al lujo. Claro. Entonces, cuando la economía está mala, los primeros negocios que se ven afectados son los negocios del lujo, porque las personas tienden a gastar solamente en lo esencial y lo que no es necesario o que es más de lujo, lo dejan de consumir. Entonces, ahí uno tiene que hacer el análisis precisamente y saber esas situaciones me permite tomar decisiones. Por eso es la importancia quizás de hacer estos análisis, tanto cuando uno comienza un negocio como cuando ya estoy emprendiendo solamente en él, no solamente al principio, porque me va a permitir al hacerlos poder poder tomar decisiones al respecto, ya sea con respecto a las cosas malas y con las cosas buenas. No sé si le Ya. respondo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es que estaba pensando en Eso. que en muchas ocasiones se producen ciertas necesidades que abren como la posibilidad de crear un negocio. Estaba pensando que, por ejemplo, para la pandemia, las empresas de delivery. Claro, sí, Entonces, entonces, yo no sé si actualmente se hagan tantos delivery, por ejemplo, no sé. claro, es O- que ahí como está, por ejemplo, lo que mencionábamos un poquitito en las fuerzas de deporte, el tema de la competencia y el tema de los productos sustitutos también. Entonces, como lo vimos, en las fuerzas de deportes también estaba el tema de los nuevos entrantes. Entonces, claro, con la pandemia fue el boom de las ventas de delivery y de los de repartidores. Pero entonces ahí yo tengo que analizar ahí donde está el tema de la fuerza de deportes de la primera quimo de los nuevos entrantes. Entonces yo digo, ya, ya, yo me voy a lanzar con una empresa de delivery, pero tengo que ver si van a haber nuevos entrantes. Entonces, claro, como uno sabe que el negocio es bueno, uno sabe que obviamente van a llegar más empresas que hagan lo mismo que yo, porque lo que está en boga es lo que está, es lo que está de moda, por decirlo de alguna manera. O cuando, que no solamente los delivery de comida, sino que también em, de ventas de retail también. Ahí salió Mercado Libre. Mercado Libre por el tema de la pandemia explotó. Le vino como anillo al dedo la pandemia a Mercado Libre con el tema de los deliveries de productos. Yo creo que si a mí me preguntas, sin pandemia, no sé si Mercado Libre sería lo que sería ahora. Porque antiguamente los retail ya tenían reparto, pero uno no los pescaba mucho. En cambio, Mercado Libre se aprovechó de eso, que ahí a lo mejor, por eso les decía, las cosas negativas o positivas no necesariamente para mi empresa son buenas o negativas. Hay que hacer esos análisis no pensando si es bueno o malo. En este caso, si uno hacía en ese momento un análisis pestel, decía que uno podía decir que a nivel económico o a nivel sociocultural estábamos mal porque estábamos todos encerrados. Pero a lo mejor claro. para algunas empresas eso era malo, pero en cambio para Mercado Libre fue bueno, tanto para las empresas de delivery también. Fue bueno. Entonces de ahí explotaron, y salieron muchas. Y de hecho salieron tantas que finalmente hay algunas que desaparecieron. Creo que Didi Food creo que desapareció, Rappi parece, no recuerdo, pero que como dos o tres fueron tantas las empresas de delivery de comida, por ejemplo, que desaparecieron un par que no aguantaron el tema de la competencia por los nuevos entrantes. Entonces, por eso ahí uno tiene que analizar si ya, yo me voy a meter en este negocio, pero ojo que también puede que vengan otros más y tengo que estar preparado para eso. Por eso es bueno tener
este análisis, porque si yo tengo claro que van a aparecer más actores dentro del negocio que yo me estoy metiendo, tengo que saber cómo lo voy a afrontar, o si voy a estar dispuesto, o si a hacer un análisis, ¿iremos a alcanzar mercado para no desaparecer por la competencia? Entonces ahí es donde también está el FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas para que los clientes sigan prefiriéndome a mí y no a los nuevos entrantes? Entonces ahí ya empezamos a mezclar los análisis tanto del FODA como de las 5 fuerzas de Porter. Entonces por eso es recomendable hacer estos 3 análisis. No son los únicos, hay más, pero hacer estos análisis tanto a nivel macro como escenario, como a nivel de la industria, como a nivel propio. Porque uno ahí al interrelacionarlos puede decir ya, con los nuevos entrantes, ¿qué fortaleza tengo yo para que no me afecten los nuevos entrantes? ¿O qué fortaleza tengo yo para que no me afecten los productos sustitutos? Teniendo claro cuáles son los productos sustitutos, porque si no tengo claro los productos sustitutos, me voy a lanzar con un producto que a lo mejor no me di cuenta que tenía sustituto y que es más barato y la gente no me va a comprar a mí, va a preferir el sustituto. Entonces tengo que tenerlo claro. Por eso es importante hacerlo y se pueden hacer incluso, como usted bien decía, antes de incluso hacer un negocio. Hacer estos análisis como escenario, a lo mejor a uno se le ocurre un negocio, como decía usted, a lo mejor por la pandemia se me está ocurriendo hacer un negocio. Ya hagamos un análisis Estel, un análisis de las fuerzas de Porter, por ejemplo, a ver cómo está el escenario para poder decir, sí, puedo lanzarme con ese negocio, puedo intentarlo. Entonces, no hay un momento exacto para hacerlo. Cada empresa decide cuándo es el momento adecuado para hacerlo, ya sea por un hito, que puede ser por la pandemia, o por cualquier otra situación. Ya, gracias, ¿Mm? profesor. No de nada. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, parece que no. Ya, entonces les agradezco la asistencia. Espero que le haya servido y les sirva para poder contestar el cuestionario de esta unidad número 3. Y nos estaríamos viendo la próxima clase para que analicemos y veamos de qué se trata la unidad número 4 de acá de Innovación y Emprendimiento. Así que le agradezco nuevamente su asistencia y nos vemos la próxima. Que tengan muy buen fin de semana. Así que nos vemos. Chao, chao. Igualmente, Gracias, chao. profesor. Hasta Chao, luego. cuídense, que estén muy bien. Para Chao, usted. chao.